Hermanos, muy buenas noches. Hoy en nuestras fortalezas de fe queremos hablar sobre el pecado con respecto a lo que el pastor nos enseñó el domingo. Dura es la ley, pero es la ley. Y sabemos que el pecado trae consecuencias. Pero yo quisiera que fuéramos un poquito más allá y viéramos la vida secular, qué significa el pecado. He buscado y dice que el pecado es de pensamiento, de palabra y de acción, que va en contra de la voluntad de Dios. Si en la parte secular, en un diccionario dice eso, con mayor razón nosotros como cristianos que conocemos el poder y la palabra de Dios, debemos saber que el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión con Dios. El pecado consiste en romper esa relación que hay con Dios. Pero yo creo que nosotros como seres humanos no tenemos ni la autoridad moral, espiritual, personal, para poder juzgar quién ha pecado o quién no. Quiero compartir una porción de la palabra que está en Juan 8:7, un versículo muy importante, donde en Juan 8:1 habla sobre el perdón a la mujer adúltera. Dice así, voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, Jesús se incorporó y les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Para mí es algo importante porque siendo Jesús la persona más idónea para poder juzgarnos, porque es una persona santa, sin tacha, sin mancha, sin pecado alguno, y no se atrevió a condenar a esta mujer, pues en mi caso personal diría yo, nosotros no tenemos la autoridad para ir a condenar a las personas. Como les decía, si en la vida secular se aclara bien qué es el pecado, con mayor razón nosotros los cristianos sabemos qué es el pecado. Dice la palabra de Dios que no hay comunión la luz con las tinieblas. Si buscamos cada día parecernos más a Cristo, por eso somos cristianos, porque nos queremos parecer más a Cristo, debemos dejar el pecado y seguir a Cristo. Porque el Señor lo dice así, en la palabra de Dios dice, no hay comunión la luz con las tinieblas. Y eso nos aparta de la vida cristiana. Todos como seres humanos tenemos un techo de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos arrojarnos piedras unos a otros porque nos va a romper nuestro techo. Porque hoy yo puedo juzgar a otra persona y esa persona después me va a juzgar a mí o a otras personas nos van a juzgar a nosotros. Nadie está en capacidad de juzgarnos. Nosotros por eso cuando recibimos la Santa Cena dice la palabra de Dios, júzguense en ustedes mismos, mírense en ustedes, examínense en ustedes. A veces nosotros como cristianos tenemos el gran error de decir de pronto por una enfermedad, de pronto por una circunstancia, mírese qué le está pasando, de pronto usted está cometiendo, abrió puertas, está pecando y estamos juzgando, nos estamos poniendo de jueces. Pero Dios no quiere que nos pongamos de jueces, quiere que nos examinemos nosotros mismos, miremos cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra situación, cómo estamos agradando a Dios, o si yo estoy rompiendo esa relación con Dios que quiero llevar. Hablar de pecado, como les decía al principio, como dura es la ley, pero es la ley, todo pecado tiene su consecuencia. Y Él es el que juzga, Él es el que sabe cuándo nos va a llamar y cómo nos va a llamar para juzgarnos de ese pecado. De resto debemos examinarnos a nosotros mismos y saber que debemos hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, en público o a escondidas, siempre buscar de la presencia de Dios. Y qué mejor este tiempo que estamos viviendo, porque en este tiempo podemos buscar de Dios, buscar de la palabra, leerla, que eso nos enriquece, nos hace saber que Dios, qué es lo que le gusta a Él, qué es lo que no le gusta, y alejarnos del pecado. Hermanos, en esta noche yo les invito a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que podamos nosotros examinar nuestro corazón. Señor y Padre amado, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor,
porque tú nos muestras, Señor, que debemos juzgar el pecado, pero a nosotros mismos, Señor. Tú no nos has sentado en silla de escarnecedores, Señor, para ir a juzgar a los demás, Padre. Tú dices que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, y así lo queremos hacer, Señor. Que nos podamos examinar, Señor. Tú has puesto, Señor, al Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a toda verdad y saber cuándo estamos pecando y cuándo estamos obrando en tu voluntad. Señor, te pedimos que tú nos des, Señor, esa fortaleza, Señor, para cambiarnos nuestras actitudes, para cambiar nuestra forma de ser, que si estamos pecando, Señor, tú nos quites, Señor, esa tentación, porque el pecado viene primero con una tentación, Señor, y luego se produce el pecado, Padre. Quita de nosotros, como dice el Padre nuestro, quita de nosotros toda tentación y no nos dejes caer, Señor, en esa tentación, en ese pecado, Señor, y líbranos de todo mal. Gracias, Papito Dios, por cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa y llénalos de tu amor y de tu presencia, de tu misericordia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que tengan una feliz noche.